Uno de los temas de Deep Learning que todavía me queda pendientes y antes de empezar una serie que quiero hacer de NLPs y modelos secuenciales en general, hasta llegar a Transformers y llegar a modelos como GPT, por ejemplo, explicarlos a detalle, quiero explicar un tema que es sumamente relevante aún en el contexto de hoy, aunque originalmente la idea surgió, o el paper original fue presentado en el 2015, y este concepto es Batch Normalization. Y es importante notar que la interpretación de los beneficios de por qué este tipo de normalización por capas en las capas de la red neuronal funcionan ha cambiado desde su presentación original. Y bueno, lo que quiero hacer en este video es explicar la parte matemática de Batch Normalization, explicar la intuición de forma intuitiva por qué funciona Batch Normalization, así como nuevos descubrimientos que han surgido desde su presentación original, y finalmente implementar un código muy sencillito de cómo aplicaríamos Batch Normalization, aunque lo vamos a hacer directamente con las capas de Batch Normalization que vienen en PyTorch, explicar cómo se implementaría en código, comparar este código básico de Python contra la implementación, el resultado que arrojaría la implementación de PyTorch, ver que los resultados, si no son iguales, idénticos, son sumamente parecidos. Y de esta forma tener un poquito más de confianza de cómo es que funciona el framework. Y además quiero explicar cómo funciona Batch Normalization en los volúmenes de activación de una red neuronal convolucional, ya que esto a veces no es tan obvio como en una red neuronal fully connected. Y sin embargo, donde más se utiliza tal vez es en una red neuronal convolucional. Así que también quiero explicar exactamente qué es lo que está pasando, ya que esto no siempre es explicado. Entonces, empezamos. Ok, en pantalla estoy mostrando el paper original de Batch Normalization. Y antes de ver el paper, digo, lo voy a pasar muy rápido. La idea, el principio de Batch Normalization, de forma intuitiva, es si nosotros pensamos o nos remontamos a que un modelo de red neuronal se entrena de forma más eficiente, se entrena mejor cuando normalizamos nuestras entradas, cuando los valores de nuestros features en los datos de entrenamiento, en los datos de entrada, están normalizados y están en un rango, no sé, lo más común tal vez sea la normalización que nos trae una desviación estándar de 1 con una media de 0. Entonces tenemos rangos de valores en este atributos, features, en este rango de valores relativamente pequeños. De esta forma, decimos que la red neuronal no se fija tanto en aquellos valores que son mucho más grandes, ¿no? No le da más peso a esto, lo cual podría entorpecer o retrasar el proceso de entrenamiento. Entonces, normalizamos nuestras entradas. Esto es algo muy común también en algoritmos de machine learning normal y es algo que muchas veces ya hacemos de forma casi mecánica cuando entrenamos modelos de machine learning y deep learning. Por ejemplo, ya lo hemos visto cómo lo implementamos cuando empezamos con nuestros modelos de redes neuronales para MNIST, para CIFAR, en modelos sencillos de redes neuronales. Ahora, si ya hemos visto que normalizando las entradas a un modelo de aprendizaje hace el proceso de entrenamiento más efectivo, de forma intuitiva podríamos pensar que podríamos normalizar las diferentes capas de activación entre capa y capa de una red neuronal, y esto también ayudaría a que el proceso de activación, el proceso de entrenamiento mejore. Y básicamente ese es el principio de Batch Normalization. Por ejemplo, vemos aquí que tenemos esta red neuronal. Vamos a suponer que, digo, vamos a decir que es una red neuronal que tiene una, dos, tres capas nada más. Es una red neuronal muy sencillita. Nosotros podemos normalizar aquí las entradas y sabemos que estas capas van a funcionar mejor. Entonces, el mismo principio, les digo, es que aplica que podríamos normalizar las activaciones ya de esta capa, y eso, al menos en principio, nos hace pensar que, que la red neuronal en las capas más profundas, en estas capas de aquí, imaginemos que tenemos muchísimas capas más, podríamos tener muchísimas capas más, entonces la red neuronal debería funcionar mejor aún en estas capas de aquí también, ¿no? Al haber normalizado las activaciones de la capa previa. Entonces las entradas que le van a llegar a cada capa van a estar en un rango pequeño, en un rango, vamos a decir, con normalización como se hace en Batch Normalization, para traer los datos, las activaciones, las salidas de cada capa a un rango con desviación estándar de 1 y media de 0. Y el principio que sustenta Batch Normalization en el paper que presentó el concepto en el 2015, Batch Normalization, es que al hacer Batch Normalization, al normalizar las capas, y aquí y no voy a explicar a detalle el paper, es un paper que no es tan complicado de leer, al implementar, y aquí está, o sea, calculamos la media, calculamos la desviación estándar, o bueno, la varianza, y normalizamos los datos como con este tipo de normalización para traer a una desviación estándar
de 1 y una media de 0 los datos. Ahora, ¿con qué normalizamos? ¿Y cuál es la justificación de que esto funcionaría? La justificación es la justificación más matemática, como se presentó en el paper original. Déjenme ver si por aquí lo encuentro. Lo voy a mostrar en el abstract. Es que se reduce el fenómeno de, aquí está, y aquí está, internal covariate shift. ¿Qué significa esto? Y la idea es que, por ejemplo, los cambios que suceden en las activaciones de la primera capa, salidas de la primera capa, podríamos tener cambios pequeñitos en esta primera capa y, sin embargo, esos cambios podrían afectar aquí, a esta capa, ¿no? O sea, porque no sabemos cómo llegamos, o sea, cuando, por ejemplo, podríamos pensar que desconocemos toda esta parte de la red neuronal. Y cuando llegan las entradas a esta capa, no sabemos exactamente lo que pasó antes. Esta capa de aquí no sabe cuántas capas previas hay, pero por ejemplo, un cambio en las activaciones, un cambio pequeño en las activaciones de esta primera capa, podrían presentar que las activaciones que llegan a la capa L, a una capa en particular más a futuro, en una red neuronal profunda, provoquen cambios relativamente grandes en las activaciones de esta capa, de una capa a futuro, ya que la capa no sabe cuántas capas previas hay. Simplemente recibe un valor. Entonces, lo que presentan Sergey Yoffe y Christian Szegedy en su paper original es que batch normalization ayuda a disminuir este fenómeno conocido como covariate shift. ¿Qué es esto? ¿No? Que las capas iniciales cambios pequeños en las activaciones de las capas iniciales pueden afectar bastante a las capas futuras. Entonces, lo que proponen es utilizar batch normalization. Entonces, ¿en qué consiste batch normalization? Batch normalization consiste realmente en que, recuerden que en el proceso de entrenamiento nosotros no mandamos un solo dato a la vez, sino lo que hacemos es mandar un conjunto de datos al cual le llamamos mini batch. Vamos a decir, mandamos un mini batch. Mini batch. Y entrenamos con todos esos mini batches. Vamos a decir que puede ser un mini batch de 4, usualmente usamos potencias de 2, 16, 32, etcétera. Números de ejemplos de nuestro dataset los pasamos juntos y acuérdense que calculamos la función de costo, que es el promedio de las pérdidas de cada una de las imágenes o datos de ese mini batch. Entonces, ¿en qué consiste? Entonces, consiste en que recuerden que las activaciones que salen de esta capa, en esta capa tenemos 1, 2, 9, tenemos 10 neuronas, nada más para tener un ejemplo manejable. Tenemos 10 neuronas. El tamaño del vector Z de esta capa, acuérdense, decimos Z, sería igual a su tamaño, sus dimensiones serían una dimensión, una por cada una de estas neuronas, depende de cómo estemos acomodando nuestras matrices, pero tendríamos 10 activaciones. Si pasáramos solamente un dato, tendríamos ahí 10 valores, un vector con 10 valores, una activación correspondiente para cada neurona, pero si nuestro mini batch consiste de 32 imágenes, esperaríamos tener un vector de 10,32, donde cada columna, en este caso, nos representa las activaciones para cada una de las imágenes. Entonces podríamos tener aquí un vector que nos representa las 10 activaciones para la primera imagen, y digo imágenes asumiendo que estamos trabajando con un problema de imágenes, podría ser otro dominio. Un vector para las siguientes y así, ¿no? Al final tendríamos una matriz de 10 por 32 elementos donde cada columna representa las activaciones para ese ejemplo. Ahora, ¿qué pasaría entonces? ¿En qué consiste batch normalization? Bueno, batch normalization consiste en que si tenemos esta matriz, y aquí vamos a simplificarla, vamos a suponer que tenemos nada más 10, y vamos a decir que tenemos 4 elementos, 4 ejemplos nada más en nuestro mini batch, tendríamos aquí 4 columnas y recuerden, las filas nos representan las salidas de cada una de las neuronas. Entonces, por ejemplo, este de aquí nos representa la salida de la primera neurona, de esta neurona, para la primera imagen, mientras que esta activación de acá nos representa igual la salida de esta neurona también, pero para la imagen número 4, y así, por ejemplo, esta de acá, esta, y así vamos a dibujar otra por aquí, algo así. Entonces, por ejemplo, esta de aquí nos representaría la salida de la neurona número 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, perdón, neurona 5, que sería 1, 2. Bueno, y recuerden, aquí continuaría, ¿no? Aquí continuaría, vamos a ponerle aquí puntos, así hasta que llegara a las 10 filas. Esta de aquí nos representaría la neurona 1, 2, 3, 4, 5, o sea, sería esta de aquí. Nos representa la activación de esta neurona para la imagen número 3, ¿sale? O dependiendo de cómo estemos haciendo el índice, puede ser una imagen número 2 si empezamos en la 0. No importa, pero esa es la idea, ¿no? Entonces, batch normalization consiste en tomar todos estos valores de acá y calcular las estadísticas de esos valores, que es lo que representa aquí el paper, calcular la media de cada activación, es decir, esto nos representa cada activación para el mini batch, entonces calcular la media de esos valores, es decir, todas las salidas de cada imagen de esta neurona,
las utilizamos para calcular la media. Y lo mismo hacemos para calcular la desviación estándar y así vamos normalizando cada una de las activaciones de cada neurona, de cada una de estas neuronas, con los estadísticos, con los valores estadísticos de ese mini batch. Por lo tanto, si calculamos, si tenemos esa salida de 10,4, 4 imágenes en nuestro mini batch, tendríamos entonces que calcularíamos la media de esas 4 imágenes para cada una de las neuronas y la desviación estándar o varianza de esas imágenes para cada una de las neuronas, de tal forma que tendríamos vectores que serían de tamaño 10, ¿no? O sea, 10,1 o depende de cómo lo estemos utilizando, pero tendríamos una media para cada una de las neuronas y de la misma manera una desviación estándar para cada una de las neuronas. Luego aplicamos esta fórmula de aquí, donde normalizamos cada una de las activaciones de las neuronas. Y así el tamaño de vector de salida seguiría siendo 10,32, pero ahora estos valores ya van normalizados con los valores estadísticos de ese mini batch. Ok, de esta forma estamos normalizando los valores. Ese es el principio, batch normalization. Sin embargo, en algunos casos puede ser que para mejorar el proceso de aprendizaje de nuestra red neuronal, no querramos normalizar. Queremos que los valores no estén normalizados. Entonces, lo que los autores de este paper proponen es que además de llevar a cabo la normalización, ya una vez que tengamos estos valores normalizados, aquí están, lo que hagamos sea agregar 2 parámetros, gamma y beta. Entonces, si tenemos que ya X sombrerito es el valor normalizado para una red, para una capa, para una neurona en particular, entonces lo que hacemos es multiplicar un valor de gamma por ese valor de X. Este X lo podemos manejar como Z. Vamos a utilizar Z porque es la variable que más comúnmente utilizamos. Recuerden que Z para una capa decíamos que es igual a la matriz de pesos sinápticos de esa capa por el vector de entrada, ¿no? O podríamos decir que esto es por Z de L-1, vamos a decir, si este es Z de L, ¿no? Y aquí tenemos, es básicamente, ¿no? Y este sería W de L para la capa L, vamos a decirlo así, ¿no? Más un bias, ¿vale? Decíamos más un bias de L. Más un bias, vamos a ponerlo con minúscula, es un vector, más un bias para la capa L. Es la forma en la que esa ecuación la hemos implementado y explicado muchísimo. Y ahora entonces lo que sería que este valor de Z, ya el valor normalizado, aquí sería, vamos a decirle mejor Z sombrerito, que ya fue al que se le aplicó esta ecuación, sería igual entonces a ya la salida de aquí, vamos a decirle Z, ¿cómo le decimos? Z tilde, vamos a llamarlo así. O vamos a llamarle, sí, Z hat aquí y a este vamos a llamarle Z normalizado, ¿sale? Entonces ya este valor de Z normalizado se multiplicaría por un parámetro gamma y se le suma un parámetro beta. Ahora, lo interesante aquí, y es algo que vale la pena notar, es que este vector gamma y este vector beta, si nos damos cuenta, algo que es importante notar es que gamma va a ser de tamaño el número de neuronas, el número de activaciones ocultas que hay. Entonces, en este ejemplo acá, gamma sería de tamaño 10,1 y beta también sería de tamaño 10,1, pero estos son parámetros de la red neuronal. Son parámetros de la red neuronal. Entonces, déjenme poner otra hoja por acá. Al ser parámetros, van a estar entrenados y la red neuronal va a aprenderlos. Entonces, sabemos que Z ya promediado, el Z ya normalizado, aplicado al que le aplicamos batch normalization, va a ser igual a, o bueno, antes de esto, sabemos que entonces este Z ya normalizado, ya que el que tiene una desviación estándar de 1 y una media de 0, va a ser igual al valor de Z menos la media entre la desviación estándar, ¿no? STD. Vamos a decirlo así nada más, ¿sale? Entonces ese es el valor ya normalizado. Sin embargo, esto todavía se multiplica por estos parámetros que son aprendibles. Gamma y beta van a actualizarse en cada iteración, así como entrenamos todos los parámetros W, donde gamma va a ser igual al valor actual de gamma menos igual un learning rate por la derivada de la función de costo con respecto a gamma, vamos a decirlo así, de gamma, y lo mismo para beta, ¿no? Beta va a ser actualizado o se va a aprender, es un parámetro más de la red neuronal. ¿Y por qué queremos que sean aprendidos estos parámetros? ¿Por qué son parámetros y no simplemente hiperparámetros que nosotros definamos? Porque en caso de que no necesitemos normalizar los datos,
Aquí puede ser estos valores pueden aprender para que se normalicen cuando nos conviene, cuando normalizar los datos de activación, esas activaciones de la capa nos lleven a tener un entrenamiento más fácil y también nos permita no normalizar los datos en caso de que no sea necesario, ¿no? Entonces nos permite controlar qué tanta normalización, vamos a decirlo así entre comillas, tenemos en cada activación. Beta podría aprender a ser, por ejemplo, igual a mu, y gamma podría aprender a tomar un valor que sea igual a la desviación estándar, ¿no? A este valor de sigma. ¿Sí? Vamos a decir este sigma. Y de tal forma que si gamma es igual a sigma y lo multiplicamos por este valor, pues se cancela con esto. Y si beta es igual a mu, pues entonces al restarle mu y luego sumarle mu se cancela. Y realmente lo que tendríamos serían una activación, una capa de activaciones totalmente normalizada. Usualmente van a aprender valores intermedios, pero bueno, eso es lo que nos permite. Ese es el principio de batch normalization. Un punto adicional que es importante tomar de batch normalization. Y aquí es donde entran algunos puntos que son controversiales de batch normalization. O algo que tal vez no es tan intuitivo, pero que tal vez es un beneficio no diseñado adicional, un beneficio adicional que no fue por diseño en el concepto de batch normalization. ¿Y cuál es este beneficio? Este beneficio es que batch normalization en cada iteración del proceso de entrenamiento, y esta es la parte que vale la pena, recuerden, va a estar tomando el promedio, va a calcular una media basada en todo el mini batch, en las activaciones para esta red, para esta neurona, para esta primera neurona, de todo el mini batch. Y luego para esta neurona, y luego para esta neurona. Ahora, el proceso de iteración, el proceso de entrenamiento, vale la pena recordar que en cada mini batch, en cada iteración, en diferentes epochs, el primer mini batch del primer epoch no necesariamente va a ser igual al primer mini batch del segundo, tercero o cuarto epoch. De hecho, no deberían de ser iguales. ¿Por qué? Porque en cada epoch vamos a estar muestreando los mini batches de forma aleatoria. De esta forma, las estadísticas, los valores estadísticos que se calculan para el proceso de entrenamiento de la red neuronal con batch normalization van a ser calculados, van a ser diferentes en cada iteración. Vamos a estar calculando el promedio de los elementos del mini batch. Entonces, esto mete ruido. Y este ruido va a hacer que las activaciones de la red aquí, o sea, que tengan un poquito más de ruido añadido. Y en un proceso de entrenamiento de una red neuronal, tener un poco de ruido extra, de alguna manera, funciona como un proceso de regularización. Es decir, nos impide que nuestras neuronas aprendan a memorizar valores valores que son muy constantes, ¿no? Si siempre estuviéramos mandando los mismos elementos del mini batch, tal vez aprendería a depender de ciertas neuronas o aprendería a memorizar cierta estructura de los datos. Pero al ser los mini batches diferentes y el proceso de batch normalization depender de estadísticos diferentes, hace que funcione, que agregue ruido y de alguna manera, además de reducir este efecto de covariate shift, que es como se presentó originalmente batch normalization en este paper que muestro, además de eso, también sirva como una técnica de regularización. ¿Ok? Entonces, de ahí otra de las ventajas añadidas de batch normalization. Además, se ha mostrado que hace que la red neuronal sea mucho más robusta a problemas de inicialización de los parámetros y también que sea mucho más fácil de entrenar en general, que se entrene más rápido. Entonces, y como vimos por ahí en el video de convolucionales, vimos que al agregar una capa de batch normalization, definitivamente la red neuronal funcionó mejor. Finalmente, así logramos entrenar nuestro modelo ya utilizando batch normalization probablemente en cada capa. Usualmente la estructura es que tenemos una capa y después de las salidas lineales Z de cada capa, ponemos una capa de batch normalization y luego la salida de batch normalization va a la función de activación. Pero ahora, una vez entrenado el modelo, ¿qué valores estadísticos, media y gamma utilizaríamos para correr el modelo y hacer una predicción? ¿Qué quiere decir esto? Porque cuando entrenamos con un mini batch y ya vimos que en cada iteración vamos a calcular los estadísticos de ese mini batch. Sin embargo, ¿qué valores estadísticos utilizaríamos para hacer predicciones en el modelo? Donde usualmente, vamos a hacer la predicción de un dato a la vez para datos nuevos. Una opción es que cuando estemos corriendo la capa o nuestro modelo para hacer predicciones, tomemos en cuenta los valores estadísticos de media y desviación estándar de todo el dataset de entrenamiento, por ejemplo, y utilicemos esos valores. Es una opción válida. Sin embargo, lo que se hace, la forma en la que lo presentan los autores del paper, es que calculan un promedio exponencial ponderado
en cada iteración. De la misma manera que funcionan los optimizadores basados en momentum, que van calculando un promedio exponencial ponderado de los gradientes y hacen la actualización basado en ese valor del gradiente, en ese promedio exponencial ponderado. Lo que hacen en Batch Normalization es que la media y la desviación estándar se va acumulando a través de cada iteración mediante el cálculo de un promedio exponencial ponderado. ¿Sí? Entonces, o sea, la media vamos a tener que tenemos como un running mean y un running standard deviation. Y esto en cada iteración lo que va a hacer es vamos a tener un valor de 0.999 del valor actual de running mean, que es este mismo valor. Me faltó aquí el guión bajo. Esto sería más un 0.001 de mean de i. Vamos a decirlo así, o de min de esa iteración, ¿no? Entonces, de esta forma vamos haciendo un running average para obtener la media y la desviación estándar. La desviación estándar se va a calcular de la misma forma, pero ahora con esta variable de running mean, de running standard deviation. Y así, esos valores al final del proceso de entrenamiento van a ser muy aproximados a la media y a la desviación estándar reales de todo el dataset de entrenamiento, y son los que se van a utilizar cuando queramos hacer predicciones ya con el modelo ya entrenado. Y básicamente esto concluye los detalles de la implementación de Batch Normalization. Sin embargo, hay algunos puntos que todavía son un poquito más sutiles y que vale la pena mencionar. De forma muy rápida, cuando nosotros calculamos nuestra salida lineal de una capa de una red neuronal, hacemos W por X o vamos a decir por Z de menos 1, por Z anterior, Z de L menos 1, vamos a decirlo así, más un bias, ¿de acuerdo? Luego, pero si nosotros ahora vamos a normalizar estos valores, acuérdense que para normalizarlos tendríamos que es Z menos una mu y lo dividimos entre la desviación estándar. Al nosotros subtraer esta media, de forma automática, y lo pueden hacer, pueden hacer el ejercicio, puede darles mucha claridad, pero van a ver que al subtraer la media va a cancelar el efecto de haberle sumado un bias, ¿sí? Porque el bias finalmente se suma a cada una de estas neuronas. Entonces, al restarle la media a cada una de esas neuronas, va a efectivamente cancelar el bias. Entonces, con Batch Normalization, para mayor eficiencia, usualmente no se pone bias, le ponemos bias igual a false, aunque si lo ponemos, pues no pasa nada, simplemente va a ser un parámetro que no va a tener actualizaciones, que no va a tener gradiente. ¿Y cómo compensamos con ese bias? Bueno, acuérdense que entonces con Batch Normalization luego se utilizan los parámetros gamma, que multiplica la z ya normalizada, más un beta. Y este beta absorbe el trabajo que antes hacía este bias de acá. Entonces sí hay un bias, sí hay un offset, pero dado que este se cancela cuando sustraemos la media de ese batch, entonces el bias que al final se agrega con Batch Normalization hace también el trabajo de este bias. Entonces, esa es una sutileza. Si se les olvida no poner, o sea, y siguen poniendo el bias, no pasa nada, simplemente es una lista de parámetros adicionales. Si es un modelo muy grande, tal vez sí vale la pena no desperdiciar recursos, ¿no? Que, bueno, de hecho siempre vale la pena no desperdiciar recursos. Ok, y una cosa más, antes de terminar este video de presentación de Batch Normalization. Como dije, Batch Normalization se presenta en el 2015 y se argumenta que disminuye el efecto de covariate shift. Sin embargo, estudios más recientes, particularmente este paper del 2019 de investigadores del MIT, mencionan que Batch Normalization, a pesar de que se usa mucho, no se entiende por qué funciona, ¿no? Y que se cree que su efecto es para controlar el covariate shift. Sin embargo, ellos demuestran que realmente Batch Normalization no funciona bien por eso. De hecho, ellos demuestran creando ejemplos donde utilizan Batch Normalization y luego de hacer Batch Normalization agregan ruido a las capas, ruido no gaussiano o no normalmente distribuido, con la intención de hacer más cambios en las entradas y de alguna manera presentar el efecto de covariate shift una vez que ya se hizo Batch Normalization. Y demuestran en sus resultados que no es cierto, que no funciona, que el Batch Normalization sigue funcionando aun cuando de forma sintética se crea covariate shift habiendo utilizado Batch Normalization. Y ellos lo que argumentan, de hecho por aquí hacen ejemplos, ¿no? Donde tienen Batch Normalization, la forma normal, sin Batch Normalization, luego tienen el procedimiento estándar de Batch Normalization y luego este estándar noisy, que es el color rosado o magenta. O sea, vemos que definitivamente el entrenamiento que usando Batch Normalization, que son los azules y el rosado, es mejor que no usar.
El azul es la batch normalization como se conoce normalmente, como se implementa normalmente. Y en el magenta ellos agregaron ruido después de la capa de batch normalization para introducir de forma sintética el fenómeno de covariate shift y demuestran que incluso que funciona igual, ¿no? O sea, que no hay realmente en esta parte una diferencia notoria, que batch normalization sigue funcionando y que la razón de que funcione bien sea por covariate shift, reducción de covariate shift, es cuestionable y realmente no significativa. ¿Qué argumentan ellos y qué demuestran? Que lo que realmente hace batch normalization es que este es cómo se comportan las pérdidas utilizando batch normalization y sin utilizar batch normalization. Y ellos lo que argumentan es que batch normalization lo que hace es que hace mucho más suave la superficie de pérdidas. Aquí estamos viendo como dos dimensiones, pero realmente sabemos que el espacio de pérdidas es multidimensional y que al reducirse esta variabilidad en la superficie de las pérdidas, lo que hace batch normalization es que encuentre mucho más fácil un mínimo. Y es lo que ellos demuestran acá, ¿no? Es cómo se comporta la superficie de las pérdidas con y sin batch normalization. Y esta es una medida de qué tan... esta es una medida de qué tan suave, smooth es esto, ¿no? Entonces, vemos que con batch normalization funciona mucho mejor. Entonces, ese es el argumento que presentan en este paper. Hacen muchísima experimentación. Les recomiendo el paper, no es un paper complicado de leer. Y ellos argumentan que batch normalization funciona muy bien, no solamente por el hecho de que sea... de hecho, no por el hecho de reducir covariate shift, sino por el hecho de que hace mucho más suave la superficie de pérdidas. Además, demuestran y hacen experimentos donde dicen que batch normalization no es el único tipo de normalización que funciona. Comprueban también los fenómenos de que mejora el entrenamiento, de que ayuda como regularización, pero demuestran que también otras técnicas de regularización, como layer normalization o algún tipo de normalización lineal, puede funcionar también. Entonces, hay otros tipos de normalización por capa que tratan de evitar el tener que usar elementos de diferentes elementos a lo largo del mini-batch, estadísticos de todo el mini-batch para normalizar capas, ya que hay argumentos y hay experimentos que demuestran que esto puede presentar resultados no deseados y no previstos. Entonces, sigue siendo, creo que, la técnica más utilizada de normalización entre capas. Pero bueno, espero que este video les haya dado un panorama de por qué funciona y en qué consiste batch normalization. En el siguiente video lo que vamos a hacer es implementar un código muy sencillo que nos ayude a ilustrar y ver en qué consiste batch normalization, así como cómo funciona batch normalization en mapas de activación de redes neuronales convolucionales, lo cual no es tan obvio. Espero que este video haya sido útil y nos vemos en el siguiente video. Continuamos.